Seguimos con Todo y Pensini. De regreso con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, Ramón Guillermo Aveledo, y para nosotros es un placer tenerlo aquí. Siempre queremos hablar de otros temas, pero este es el tema, el político. ¿Cómo estás, Ramón Guillermo? Muy buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. No, gracias por venir. Sé que todo el mundo hace un gran esfuerzo hoy en día por llegar aquí al canal, pero sé que tú tuviste que dar la vuelta por aquí, por allá y planificar. Porque estuve en el sureste de la ciudad la mitad del día y después me costó llegar, pero estoy encantado de estar aquí. Siempre vale la pena. Igualmente. Y gracias porque has sido una de las personas que ha dado un paso adelante para resolver de manera diplomática, por encima de todo, política, pacífica, constitucional, el problema que tenemos desde hace muchos años los venezolanos, la polarización, la radicalización, las diferencias políticas y quizás un grupo que quiera mandar minoritario sobre el resto. Pero quería preguntarte cuál es tu evaluación de hoy por hoy lo que está pasando en la calle, la gente de oposición marchando por sus derechos constitucionales, por el restablecimiento del hilo constitucional, como así lo determinó la Fiscal General de la República, como tenemos derecho también a permanecer en la OEA si queremos, como lo dijo el presidente de la Asamblea, tener una Asamblea Nacional que nos represente, tener elecciones y un calendario electoral, también la liberación de presos políticos y todo lo que está pidiendo la Mesa de la Unidad Democrática, que lo único que se quiere, oye, una ventanita a la democracia. ¿Cómo ves tú la situación? No, es que en esas cosas la solución está en la Constitución. La Constitución es una carta amplia, muy prolija en materia de derechos humanos. Ahí se tomó el constituyente del 99, un trabajo grande, no solo para definir la cantidad de la Carta de Derechos, que es muy amplia, sino para relacionarlo con los tratados vigentes, válidamente suscritos por la República, y con una serie de cuidados, tanto en órganos del poder público creados como en procedimientos. Inclusive, cuando uno ve la Constitución, en los estados de excepción, hay quien puede decir, muchos lo dicen en clase de Derecho Constitucional, que nuestros derechos están mejor cuidados en los estados de excepción que en la situación normal, porque fue muy exigente el constituyente en determinar la excepcionalidad de estas circunstancias. Entonces, teniendo allí en la Constitución no solo la solución para estos problemas, lo que hay que, por supuesto, buscarla, pues la Constitución no funciona sola, la hacemos funcionar los ciudadanos, siendo esta además un punto posible de encuentro para todos los ciudadanos que han tenido simpatías por el modelo que desde el poder se ha impulsado, como para los que no la tenemos. Pero para todos, para toda esa diversidad de opiniones que hay en el país, que son al fin y al cabo maneras distintas de querer a Venezuela, en la Constitución está el camino, y eso es lo que yo creo que hoy en día hay que reivindicar. Y siempre, yo creo en los caminos de la paz, en los caminos de la política. La política no es la guerra por otros medios, es lo que puede salvarnos, prevenirnos de la guerra y ponernos a salvo de ella. Pero entonces la política tiene que funcionar, la política tiene que producir soluciones. En estos tiempos no las ha estado ofreciendo las soluciones, y por eso la crisis que tenemos. Porque todos los días la vida de los venezolanos se complica más, y cuando mira hacia donde debe haber respuestas, soluciones para eso, que es en la política, no las encuentra. ¿Cuál es tu opinión, hablando ya que, valga la redundancia, hablando de política y de diplomacia, el intento de salirse de la Organización de Estados Americanos por Venezuela y la amenaza que también de las Naciones Unidas? ¿Qué significa eso? ¿Vamos a salirnos del concierto de naciones? No tenemos relaciones diplomáticas, aislarnos del mundo, ¿para qué? Mira, hay siempre que tener mucho cuidado. En primer lugar, aquí los tratados internacionales que protegen los derechos humanos, que son compromisos de Venezuela en materia de derechos humanos, son constitucionales. Entonces no podemos salirnos así. Nadie tiene el poder para sacar a Venezuela, porque nadie es dueño de Venezuela. Ya eso no es lo de otros tiempos, que entonces, bueno, Hitler denunciaba a la Sociedad de las Naciones. No, ese ya no es el mundo en que vivimos, porque un gobierno puede salirse y sin embargo el sistema internacional sigue, vamos a decir, persiguiéndolo. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, la tutela de los derechos humanos y las cláusulas democráticas son cosas internacionalizadas, son cosas que se cuidan
su cuidado no se agota a nivel nacional, sino que sigue a nivel internacional, porque son valores de la humanidad, porque los venezolanos, como los chilenos, como los cubanos, como los argentinos, como los alemanes, formamos parte de la humanidad. Y cada vez más la humanidad se asoma más a cada uno de los países. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué es lo que se pretende? Yo creo que la superstición es la superstición del aislamiento. Si yo me aíslo, me separo de las organizaciones, es como si yo fuera un planeta aparte. Y pues no es así. Ese planeta que está detrás de ti, que exhibe el backing de tu programa, es el planeta del que formamos parte. No hay manera de que el pedacito de Venezuela se salga y empiece a flotar en el espacio sideral. Eso no es una cosa que es razonablemente esperable. Y cuando un gobierno, quítale él con artículo determinado, cuando a un gobierno se le mete eso en la cabeza, lo que está pensando es un imposible. ¿Por qué? Porque hoy en día la economía es global o mundial, como dicen los franceses, si se prefiere no usar global. La economía es mundial, las relaciones, el tránsito de personas. Bueno, Venezuela vende su petróleo en los mercados capitales internacionales, pero sin ir tan lejos. natural. Y si mañana no vendiéramos petróleo a nuestros clientes, pues no tendría la economía, el fisco venezolano cómo funcionar. Porque hasta el año 98, y ya considerábamos que teníamos una dependencia muy grande del petróleo, la correlación era en números redondos 6-4. 6 de cada 10 dólares venían del petróleo y 4 de otras exportaciones. Hoy la relación es mucho más que 9-1. Es 9 y pico a menos de 1, porque casi todo lo que ingresa es solamente petróleo. Entonces nosotros somos un país que depende de su mercado externo, a diferencia de Brasil o a diferencia de Argentina o a diferencia de Chile, para quienes las exportaciones son muy importantes, pero que tienen una gigantesca producción interna, y que tú en cualquier supermercado de Brasil ves cosas importadas, pero ves una cantidad enorme de productos brasileños. Aquí no es así, por todo lo que ha pasado. Entonces, nosotros somos mucho más dependientes hoy del mundo que antes, por eso es responsabilidad de las autoridades tener muy claro que esa dependencia tiene una responsabilidad compartida. Yo no puedo zafarme de esa relación así como así, sin que aquí pase nada. Tenemos que ir a una pausa. Vayamos. Al regreso quería hablar contigo sobre el intento del año pasado de llevar lo que se llama un proceso de diálogo. Ahorita lo que se quiere llevar a cabo es un proceso de negociación. Siguen estando muchos países interesados en servir como facilitadores. El propio Papa, que creo que mucha gente no se leyó la carta completa, ofreció, mira, hay que seguir mediando. Yo creo que el episcopado, que es la misma gente, ha ofrecido todo tipo de salidas y está muy preocupado por la situación del país. Pero quería saber tu opinión de cómo sería este proceso. Seguimos con Todo y Pensini. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro invitado Ramón Guillermo Aveledo y dejamos una pregunta al aire, pero yo quería conversar contigo antes, pues estamos en vivo y directo, de estas palabras que acaba de dar el presidente Maduro, que van a también hacer una constituyente militar para forjar las bases jurídicas de la Unión Cívico-Militar. ¿Qué significa esto? Yo sé que no tenemos el material ni nada de ver cuáles son las bases, pero ¿qué significa esto? Yo estoy muy preocupado porque escucho esa declaración del presidente en contexto de otras declaraciones que ha dado en estos días. Yo no solo escuché, sino que leí con mucho cuidado después la versión escrita de su discurso el 1 de mayo, en la que anunció, he leído los decretos. Vi las escenas desconcertantes de la conversación con las vacas, que yo quiero abordar con la mayor seriedad. Yo soy urbano de primera generación, mi familia por los dos lados es gente de campo. Y la verdad es que los ordeñadores y los arrieros le hablan al ganado, pero no le hablan de temas de ese tipo, ¿no? Ahora, a mí me preocupa mucho lo que estoy advirtiendo como un aislamiento del presidente con relación a la realidad. Yo no sé si él entiende, y
me perdonen, lo digo con todo respeto de verdad, como habitante de este país, como ciudadano de este país, la implicación de lo que acaba de decir. Es decir, está prometiendo nada menos que llevar una discusión política al seno de la Fuerza Armada. Una discusión política y dicha con interés partidista, pues es una institución de todo el país, una institución en la cual todos los venezolanos tenemos que sentirnos seguros, sentirnos que nos protege, que nos pertenece a todos y tenerle todos el respeto debido a la Fuerza Armada. Lo que él está haciendo es una invitación a que mucha gente entonces desconozca y respete a la Fuerza Armada. Eso yo creo que es un error. Y sobre todo es un error cuando se trata de quien ostenta nada menos que la comandancia en jefe de esa parte tan importante del Estado venezolano. Yo creo que es una equivocación, pero me preocupa más la implicación, Pedro. Es lo que significa, lo que trasunta, que es un aislamiento de la realidad. Yo metido aquí en esta especie de cápsula que el poder significa, entonces estoy viendo a un país que no es el país real, que no es el país de lo que la gente está padeciendo, está sufriendo, y creo que por eso hay esos diagnósticos equivocados y estas soluciones que no son solución, como esta constituyente que no es tal cosa, que ni siquiera es lo que se previó en la Constitución que fuera y que es otro paso más a la arbitrariedad, a la anarquía, porque tú no puedes estar dando un golpe de Estado por pedazos. Mira que yo me cuido de usar las palabras. ¿Y tú crees que esto es una especie de pedazo de golpe de Estado? Bueno, sería el más fuerte, porque ya... ¿Cuál es la labor de las Fuerzas Armadas? No es respetar y hacer garantía de la Constitución, claro, que entonces ¿qué hace una Constitución ahora, que hace a la Fuerza Armada? Si tú pones en duda el propio, en el seno de la Fuerza Armada, porque ¿qué va a discutir una constituyente militar? Bueno, pues las normas constitucionales sobre la Fuerza Armada. ¿Y qué va a hacer? Pues o va a discutir todo lo demás menos de eso, porque él además lo describió allí. Entonces, si el supuesto dentro del cual la Fuerza Armada opera en el marco constitucional está en discusión en la propia Fuerza Armada, estamos hablando de que no hay reglas, de que estaríamos en una etapa en la que no habría reglas sobre eso. Bueno, ¿y eso a qué lleva? Ahora que ha pasado el tiempo, cuando tuve la experiencia del año 14 del diálogo que intentamos, y lo intentamos con el espíritu más constructivo, y mayor responsabilidad en el país, yo tuve ocasión en la Cancillería de decirle al presidente así, estaba allí los cancilleres de América del Sur presentes, ¿no? Pues mire, yo le doy un consejo, presidente, y usted dirá que por qué se lo doy, porque a mí me interesa su bien. Bueno, pues yo soy ciudadano de este país. Usted es el piloto de este avión y yo quiero que lo bajemos y lo cambiamos, pero en la primera escala constitucional posible. No quiero que lo tiremos por la ventana. Y mire, no vuelva a decir más nunca las formalidades constitucionales, no vuelva más nunca a menospreciar eso, porque yo estoy aquí y lo respeto precisamente por las formalidades constitucionales. Usted representa esas formalidades. Ahora, de entonces para acá, a lo que se ha dedicado es a desteñir, a deshilachar, a ir a veces poco a poco, a veces aceleradamente, deshaciendo el tejido constitucional y no se da cuenta de que eso tiene consecuencias también para él. En cuanto a lo que dejamos una pregunta al aire sobre las posibilidades de, ya no diálogo, de negociación, de exigir, yo creo que el presidente debe tener alguna presión internacional, porque siempre esos lobbies son por debajo, tras telones, no son abiertos. Así es, y fíjate cómo se dieron las negociaciones entre Cuba y los Estados Unidos, se dieron en Canadá con el Papa de por medio, y creo que él, aunque le falten el respeto y no vean la labor que está haciendo él logró algo entre Cuba y también los Estados Unidos, algo también con la FARC, y yo espero y aspiro, porque él está informado todo el tiempo por el nuncio y también por lo que es el episcopado, de lo que sucede en Venezuela. Él no es ciego. Fíjate que hasta le llevaron unas cruces con los muertos aquí al Vaticano el fin de semana. Que se pueden llevar y que no son mal recibidas en el lugar. Porque ahora, hacer ese intento en la Plaza de la Revolución en La Habana sería muy difícil, porque yo creo que, si tomo el hilo
por la punta que tú lo dejaste en tu pregunta, yo creo que todos deberíamos leer completa la carta del Papa y la declaración del Papa. Haríamos bien en leer eso completo y verla en contexto y en verlo en el contexto de los valores que defiende. Porque a veces nos empapamos tanto del clima polarizado que perdemos la objetividad. Cuidado. Y no jugar algo por un titular, no, hay que leer el contenido. Y yo creo que hay que leer el contenido y darse cuenta de la muy severa admonición que el Papa nos hace a todos los venezolanos. Ahora, volviendo a lo anterior, porque no quiero eludir lo principal de tu pregunta, que te agradezco, no hay duda que tanto la presión de la calle, que es indispensable cuando el gobierno no quiere oír, yo creo que es muy legítima, como también es muy legítima la presión internacional y lo que ha buscado los voceros de la oposición, el presidente de la Asamblea a nivel internacional para ser escuchado, para que se sepa lo que está pasando aquí. Esos son escenarios muy legítimos de la lucha política propiamente dicha. Eso no es violencia, eso es lucha política. Pues hay una herramienta de lucha política que es el diálogo y la negociación política que tampoco puede ser descartada, porque toda esa presión debe desencadenar en concesiones evidentemente por parte del poder. ¿Y eso dónde se va a lograr? En un diálogo, que yo no sé cuándo será, cuando sea oportuno. ¿Yo lo veo cerca? Pues no lo veo cerca. Y no lo veo cerca, y lo digo con toda franqueza, lamentablemente no lo veo cerca. Me gustaría verlo más cerca. No lo veo. Básicamente, ¿por qué? Porque veo al gobierno muy atrincherado en sus posiciones intransigentes, confiando con que esto aguanta indefinidamente. Y no aguanta. La situación, los problemas económicos y sus consecuencias sociales avanzan a una velocidad mucho mayor que todos estos planes fantasiosos. Por más que controle distintos órganos del poder, el proceso constituyente que el presidente y el Ejecutivo han planteado y que no tiene asidero constitucional no va a andar tan rápido como la inflación, lamentablemente, como el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, dolorosamente. Y además sabemos que allí no hay nada que apunte a la solución de estos problemas. Entonces, tarde o temprano llegaremos al momento en el cual los actores políticos tengan que dialogar y negociar. Ojalá que no sea demasiado tarde. Ojalá que no sea. ¿Y por qué? Por el costo para Venezuela, por el costo para los ciudadanos, para la gente común y corriente que está viviendo todo este drama, pero para algunos es una tragedia. Bueno, Ramón Guillermo, muchísimas gracias por haber venido hoy. Te espero pronto en el programa porque es un momento que te considero uno de los notables, así tenga la connotación que tú quieras. Pero necesitamos personas que llamen también a lo que es la sensatez y que puedan proponer algún pacto de transición, un pacto de gobernabilidad, como ha pasado en el mismo pacto de Punto Fijo, que fue el ejemplo de muchos pactos internacionales, como el de la Moncloa, los procesos de paz de Centroamérica. Una última idea. Aquí una transición a la muerte de Gómez, la transición que dirigió López Contreras, fue una cosa tan ejemplar que yo recuerdo muy bien. Se lo oí decir por televisión a Manuel Fraga, que era entonces ministro de la Gobernación en España, ministro del Interior, vicepresidente político del gobierno, el primer gobierno de la monarquía, dijo que el modelo para él era López Contreras. Y se lo oí decir personalmente a Adolfo Suárez, siendo presidente del gobierno español, se lo oí decir personalmente, que López Contreras había sido un modelo para ello. Oye, un país como Venezuela entonces, el año 36. ¿Qué moderna pobre, era? Atrasado. Políticamente. Dime tú. Y viene un militar como López Contreras. Un país europeo podía decir, avanzado el siglo XX, oye, que aquel modelo había sido exitoso. Dígame usted. Así es. Bueno, ahora sí me toca despedirme. Muchísimas gracias. A ti. Bienvenido al programa siempre y gracias por ser con esa voz siempre tan consona y del equilibrio que se necesita tanto en este momento.